Bienvenidos a las historias de Lilith. Hola a todos, bienvenidos. Este es el tercer cuento del capítulo aniversario, ¿no? Capítulo especial aniversario. Estamos celebrando que cumplimos un año de las historias de Lilith. Así que estoy compartiendo con ustedes estos capítulos extra que estoy creando en el momento, así, para ustedes. Así que espero que disfruten mucho de este nuevo capítulo, este nuevo cuento que va a constar de 3 capítulos, ¿sí? Pero que van a ver que es muy, muy fantástico. Este autor, la verdad, es que lo descubrí este año, no sé cómo pudo haber sido que me lo haya perdido tanto tiempo, pero bueno, me alegro porque cuando uno piensa que ya no hay nada más para leer, siempre uno descubre algo fantástico y eso es genial, ¿no? Es como con la música o como cualquier otra cosa. Así que, nada, sin más espera, comencemos con la historia. El hombre de arena, de E.T.A. Hoffman. Nathaniel a Lotario. Sin duda estarán inquietos porque hace tanto tiempo que no les escribo. Mamá estará enfadada y Clara pensará que vivo en tal torbellino de alegría que he olvidado por completo la dulce imagen angelical tan profundamente grabada en mi corazón y en mi alma. Pero no es así. Cada día, cada hora, pienso en ustedes y el rostro encantador de Clara vuelve una y otra vez en mis sueños. Sus ojos transparentes me miran con dulzura y su boca me sonríe como antaño, cuando volvía junto a ustedes. ¡Ay de mí! ¿Cómo podría haberles escrito con la violencia que anidaba en mi espíritu y que hasta ahora ha turbado todos mis pensamientos? Algo espantoso se ha introducido en mi vida. Sombríos presentimientos de un destino cruel y amenazador se ciernen sobre mí, como nubes negras, impenetrables a los alegres rayos del sol. Debo decirte lo que me ha sucedido. Debo hacerlo, es preciso, pero solo con pensarlo oigo a mi alrededor risas burlonas. Ay, querido Lotario, ¿cómo hacer para intentar solamente que comprendas que lo que me sucedió hace unos días ha podido turbar mi vida de una forma terrible? Si estuvieras aquí podrías ver con tus propios ojos, pero ciertamente piensas ahora en mí como en un visionario absurdo. En pocas palabras, la horrible visión que tuve y cuya mortal influencia intento evitar consiste simplemente en que hace unos días, concretamente el 30 de octubre a mediodía, un vendedor de barómetros entró en mi casa y me ofreció su mercancía. No compré nada y lo amenacé con precipitarlo escaleras abajo, pero se marchó al instante. Sospechas sin duda que circunstancias concretas que han marcado profundamente mi vida conceden relevancia a este insignificante acontecimiento, y así es en efecto. Reúno todas mis fuerzas para contarte con tranquilidad y paciencia algunas cosas de mi infancia que aportarán luz y claridad a tu espíritu. En el momento de comenzar, te veo reír y oigo a Clara que dice: son auténticas chiquilladas, ríanse, ríanse de todo corazón, se lo suplico. Pero Dios del cielo, mis cabellos se erizan y me parece que los conjuro a burlarse de mí en el delirio de la desesperación, como Franz Moore conjuraba a Daniel. Vamos al hecho en cuestión. Salvo en las horas de las comidas, mis hermanos y yo veíamos a mi padre bastante poco. Estaba muy ocupado en su trabajo. Después de la cena, que conforme a las antiguas costumbres se servía a las 7, íbamos todos, nuestra madre con nosotros, al despacho de nuestro padre y nos sentábamos a una mesa redonda. Mi padre fumaba su pipa y bebía un gran vaso de cerveza. Con frecuencia nos contaba historias maravillosas y sus relatos lo apasionaban tanto que dejaba que su pipa se apagase. Yo estaba encargado de encendérsela de nuevo con una astilla prendida, lo cual me producía un indescriptible placer. También a menudo nos daba libros con láminas, y permanecía silencioso e inmóvil en su sillón, apartando espesas nubes de humo que nos envolvían a todos como la niebla. En este tipo de veladas, mi madre estaba muy triste, y apenas oía sonar las 9, exclamaba: «Vamos, niños, a la cama. El hombre de arena está al llegar. Ya lo oigo».
y en ese efecto se oía entonces retumbar en la escalera graves pasos. Debía ser el hombre de arena. En cierta ocasión, aquel ruido me produjo más escalofríos que de costumbre, y pregunté a mi madre mientras nos acompañaba: «Oye, mamá, ¿quién es ese malvado hombre de arena que nos aleja siempre del lado de papá? ¿Qué aspecto tiene?» «No existe tal hombre de arena, cariño», me respondió mi madre. «Cuando digo viene el hombre de arena, quiero decir que tienen que ir a la cama y que sus párpados se cierran involuntariamente, como si alguien les hubiera tirado arena a los ojos». La respuesta de mi madre no me satisfizo, y mi infantil imaginación adivinaba que mi madre había negado la existencia del hombre de arena para no asustarnos. Pero yo lo oía siempre subir las escaleras. Lleno de curiosidad, impaciente por asegurarme de la existencia de este hombre, pregunté a una vieja criada que cuidaba de la más pequeña de mis hermanas quién era aquel personaje. «Ah, mi pequeño Nathaniel», me contestó, «¿no lo sabes? Es un hombre malo que viene a buscar a los niños cuando no quieren irse a la cama y les arroja un puñado de arena a los ojos haciéndolos llorar sangre. Luego los mete en un saco y se los lleva a la luna creciente para divertir a sus hijos, que esperan en el nido y tienen picos encorvados como las lechuzas para comerles los ojos a picotazos». Desde entonces, la imagen del hombre de arena se grabó en mi espíritu de forma terrible, y por la noche, en el instante en que las escaleras retumbaban con el ruido de sus pasos, temblaba de ansiedad y de horror. Mi madre solo podía entonces arrancarme estas palabras ahogadas por mis lágrimas: el hombre de arena, el hombre de arena». Corrí al dormitorio y aquella terrible aparición me atormentaba durante toda la noche. Yo tenía la edad suficiente como para pensar que la historia del hombre de arena y sus hijos en el nido de la luna creciente, según la contaba la vieja criada, no eran del todo exactas. Sin embargo, el hombre de arena siguió siendo para mí un espectro amenazador. El terror se apoderaba de mí cuando lo oía subir al despacho de mi padre. Algunas veces duraba su ausencia largo tiempo. Luego sus visitas volvían a ser frecuentes. Aquello duró varios años. No podía acostumbrarme a tan extraña aparición, y la sombría figura de aquel desconocido no palidecía en mi pensamiento. Su relación con mi padre ocupaba cada vez más mi imaginación. La idea de preguntarle a él me sumía en un insuperable temor, y el deseo de indagar el misterio, de ver al legendario hombre de arena, aumentaba en mí con los años. El hombre de arena me había deslizado en el mundo de lo fantástico, donde el espíritu infantil se introduce tan fácilmente. Nada me complacía tanto como leer o escuchar horribles historias de genios, brujas y duendes, pero por encima de todas las escalofriantes apariciones, prefería la del hombre de arena, que dibujaba con tiza y carbón en las mesas, en los armarios y en las paredes bajo las formas más espantosas. Cuando cumplí 10 años, mi madre me asignó una habitación para mí solo, en el corredor, no lejos de la de mi padre. Como siempre, al sonar las 9, el desconocido se hacía oír y había que retirarse. Desde mi habitación lo oí entrar en el despacho de mi padre, y como después me parecía que un imperceptible vapor se extendía por toda la casa. La curiosidad por ver al hombre de arena de la forma que fuese crecía en mí cada vez más. Alguna vez abrí mi puerta cuando mi padre ya se había ido y me deslicé en el corredor, pero no pude oír nada, pues siempre había cerrado ya la puerta cuando alcanzaba la posición adecuada para poder verle. Finalmente, empujado por un deseo irresistible, decidí esconderme en el gabinete de mi padre y esperar allí mismo al hombre de arena. Por el semblante taciturno de mi padre y por la tristeza de mi madre, supe una noche que vendría el hombre de arena. Pretexté un enorme cansancio y, abandonando la sala antes de las 9, fui a esconderme detrás de la puerta. La puerta de la calle crujió en sus goznes y lentos pasos, tardos y amenazadores, retumbaron desde el vestíbulo hasta las escaleras. Mi madre y los niños pasaron apresuradamente ante mí. Abrí despacio, muy despacio, la puerta del gabinete de mi padre.
Estaba sentado como de costumbre, en silencio y de espaldas a la puerta. No me vio y corrí a esconderme detrás de una cortina que tapaba un armario en el que estaban colgados sus trajes. Después los pasos se oyeron cada vez más cerca. Alguien tosía, resoplaba y murmuraba de forma singular. El corazón me latía de miedo y expectación. Muy cerca de la puerta, un paso sonoro, un golpe violento en el picaporte. Los goznes giran ruidosamente. Adelanto a mi pesar la cabeza con precaución. El hombre de arena está en medio de la habitación. El resplandor de las velas ilumina su rostro. El hombre de arena, el terrible hombre de arena, es el viejo abogado Coppelius, que a veces se sienta a nuestra mesa. Pero el más horrible de los rostros no me hubiera causado más espanto que el de aquel Coppelius. Imagínate un hombre de anchos hombros, con una enorme cabeza deforme, una tez mate, cejas grises y espesas bajo las que brillan dos ojos verdes como los de los gatos, y una nariz gigantesca que desciende bruscamente sobre sus gruesos labios. Su boca torcida se encorva aún más con su burlona sonrisa. En sus mejillas, dos manchas rojas y unos acentos a la vez sordos y silbantes se escapan de entre sus dientes irregulares. Coppelius aparecía siempre con un traje color ceniza, de una hechura pasada de moda, chaqueta y pantalones del mismo color, medias negras y zapatos con hebillas de strass. Su corta peluca, que apenas cubría su cuello, terminaba en dos bucles pegados que soportaban sus grandes orejas, de un rojo vivo, e iba a perderse en un amplio tafetán negro que se desplegaba aquí y allá en su espalda y dejaba ver el broche de plata que sujetaba su lazo. Aquella cara ofrecía un aspecto horrible y repugnante, pero lo que más nos chocaba a nosotros, niños, eran aquellas grandes manos velludas y huesudas. Cuando él las dirigía hacia algún objeto, nos guardábamos de tocarlo. Él se había dado cuenta de esto y se complacía en tocar los pasteles o las frutas confitadas que nuestra madre había puesto sigilosamente en nuestros platos. Entonces él gozaba viendo nuestros ojos llenos de lágrimas al no poder ya saborear por asco y repulsión las golosinas que él había rozado. Lo mismo hacía los días de fiesta, cuando nuestro padre nos servía un vasito de vino dulce. Entonces se apresuraba a coger el vaso y lo acercaba a sus labios azulados, y reía diabólicamente, viendo cómo sólo podíamos exteriorizar nuestra rabia con leves sollozos. Acostumbraba a llamarnos los animalitos. En presencia suya no nos estaba permitido decir una sola palabra y maldecíamos con toda nuestra alma a aquel personaje odioso, a aquel enemigo que envenenaba deliberadamente nuestra más pequeña alegría. Mi madre parecía odiar tanto como nosotros al repugnante Coppelius, pues desde el instante en que aparecía, su dulce alegría y su despreocupada forma de ser se tornaba en una triste y sombría gravedad. Nuestro padre se comportaba con Coppelius como si éste perteneciera a un rango superior y hubiera que soportar sus desaires con buen ánimo. Nunca dejaba de ofrecerle sus platos favoritos y descorchaba en su honor vinos de reserva. Al ver entonces a Coppelius, me di cuenta de que ningún otro podía haber sido el hombre de arena. Pero el hombre de arena ya no era para mí aquel ogro del cuento de la niñera que se lleva a los niños a la luna, al nido de sus hijos con pico de lechuza. No, era una odiosa y fantasmagórica criatura que dondequiera que se presentase traía tormento y necesidad, causando un mal durable, eterno. Yo estaba como embrujado, con la cabeza entre las cortinas, a riesgo de ser descubierto y cruelmente castigado. Mi padre recibió alegremente a Coppelius. Vamos, al trabajo, exclamó el otro con voz sorda, quitándose la levita. Mi padre, con aire sombrío, se quitó la bata y los dos se pusieron unas túnicas negras. Mi padre abrió la puerta de un armario empotrado que ocultaba un profundo nicho donde había un horno. Coppelius se acercó y del hogar se elevó una llama azul. Una gran cantidad de extrañas herramientas se iluminaron con aquella claridad.
Pero Dios mío, qué extraña metamorfosis se había operado en los rasgos de mi anciano padre. Un dolor violento y terrible parecía haber cambiado la expresión honesta y leal de su fisonomía, que se había contraído de forma satánica. Se parecía a Coppelius. Este manejaba unas pinzas incandescentes y atizaba los carbones ardientes del hogar. Creí ver a su alrededor figuras humanas, pero sin ojos. En su lugar había cavidades negras, profundas, horribles. ¡Ojos! ¡Ojos! Gritaba Coppelius con voz sorda, amenazadora. Grité y caí al suelo, violentamente abatido por el miedo. Entonces Coppelius me cogió. ¡Pequeña bestia! ¡Pequeña bestia! Dijo haciendo crujir los dientes de un modo espantoso. Diciendo esto, me arrojó al horno, cuya llama prendía ya mis cabellos. Ahora, exclamó, ya tenemos ojos, ojos, un hermoso par de ojos de niño. Y con sus manos cogió del hogar un puñado de carbones ardientes que se disponía a arrojar a mis ojos, cuando mi padre, con las manos juntas, le imploró: Maestro, maestro, deja los ojos a mi Nataniel, déjaselos. Coppelius se echó a reír de forma estrepitosa. Que el niño conserve sus ojos para que éstos realicen su trabajo en el mundo. Pero puesto que está aquí, observemos atentamente el mecanismo de sus pies y de sus manos. Sus dedos apretaron todas las articulaciones de mis miembros, que crujieron, y me retorció las manos y los pies de una forma y de otra. Esto no está del todo bien, tan bien como estaba. El viejo lo ha entendido perfectamente. Coppelius murmuraba esto mientras me retorcía, pero pronto todo se volvió oscuro y confuso a mi alrededor. Un dolor nervioso agitó todo mi ser. No sentí nada más. Un vapor dulce y cálido se derramó sobre mi rostro. Desperté como del sueño de la muerte. Mi madre estaba inclinada sobre mí. ¿Está aquí el hombre de arena? Balbucí. No, mi niño, está muy lejos. Se fue hace mucho. No te hará daño. Así decía mi madre, y me besaba estrechando contra su corazón el niño querido que le era devuelto. ¿Para qué cansarte con más tiempo con estas historias, querido Lotario? Fui descubierto y cruelmente maltratado por Coppelius. La ansiedad y el miedo me causaron una ardiente fiebre que padecí durante algunas semanas. ¿Está aún aquí el hombre de arena? Estas fueron las primeras palabras de mi salvación y el primer signo de mi curación. Solo me queda contarte el instante más horrible de mi infancia. Después te habrás convencido de que no hay que acusar a mis ojos de que todo me parezca sin color en la vida, pues un sombrío destino ha levantado una densa nube ante todos los objetos, y sólo mi muerte podrá disiparla. Coppelius no volvió a aparecer. Se dijo que había abandonado la ciudad. Había transcurrido un año y cierta noche, según la antigua e invariable costumbre, estábamos sentados en la mesa redonda. Nuestro padre estaba muy alegre y nos contaba historias divertidas que le habían sucedido en los viajes de su juventud. En el momento en que el reloj daba las 9, oímos sonar los goznes de la puerta de la casa, y unos graves pasos retumbaron desde el vestíbulo hasta las escaleras. —¡Es Coppelius! —dijo mi madre palideciendo. —Sí, es Coppelius —repitió mi padre con voz entrecortada. Las lágrimas asomaron a los ojos de mi madre. —Padre, es preciso. —Por última vez —respondió—, viene por última vez, te lo juro. Ve con los niños. Buenas noches. Yo estaba petrificado, me faltaba el aire. Mi madre, viéndome inmóvil, me cogió del brazo. —Ven, Nathaniel —me dijo—, me dejé llevar a mi habitación. —Estate tranquilo y acuéstate, duerme —me dijo al irse—. Pero un terror invencible me agitaba y no pude cerrar los ojos. El horrible, el odioso Coppelius estaba ante mí, con sus ojos destellantes, sonriéndome hipócrita, e intentaba alejar su imagen. Era cerca de medianoche cuando se oyó un golpe violento, como la detonación de un arma de fuego. La casa entera se tambaleó.
Alguien pasó corriendo por delante de mi cuarto y la puerta de la calle se cerró estrepitosamente con un portazo. ¡Scopelius! Grité fuera de mí y salté de la cama. Oí gemidos. Corrí a la habitación de mi padre. La puerta estaba abierta. Se respiraba un humo asfixiante y una criada gritaba: ¡El señor! ¡El señor! Delante del horno encendido, en el suelo, yacía mi padre muerto, con la cara destrozada. Mis hermanas, de rodillas a su alrededor, clamaban y gemían. Mi madre había caído inmóvil junto a su marido. ¡Copelius, monstruo infame! ¡Has asesinado a mi padre! Grité, y caí sin sentido. 2 días más tarde, cuando colocaron su cuerpo en el ataúd, sus rasgos habían vuelto a ser serenos y dulces, como lo fueron durante toda su vida. Aquella imagen mitigó mi dolor. Pensé que su alianza con el infernal Copelius no lo había llevado a la condenación eterna. La explosión había despertado a los vecinos, el suceso causó sensación, y las autoridades que tuvieron conocimiento del mismo requirieron la presencia de Copelius, pero había desaparecido de la ciudad sin dejar rastro. Si te dijera, querido amigo, que el vendedor de barómetros no era otro sino el miserable Copelius, comprenderías el horror que me produjo tan desgraciada y enemiga aparición. Llevaba otro traje, pero los rasgos de Copelius están demasiado profundamente marcados en mi alma como para poder equivocarme. Además, Copelius ni siquiera ha cambiado de nombre. Se hace pasar aquí, según tengo oído, por un mecánico piamontés llamado Giuseppe Coppola. Estoy decidido a vengar la muerte de mi padre, pase lo que pase. No digas nada a mi madre de este encuentro cruel. Saluda a la encantadora Clara. Le escribiré con una mayor presencia de ánimo. Queda con Dios, etc. Clara a Nathaniel. Es cierto que hace mucho que no me has escrito, pero creo, sin embargo, que me llevas en tu alma y en tus pensamientos, pues pensabas vivamente en mí cuando, queriendo enviar tu última carta a mi hermano Lotario, la suscribiste a mi nombre. La abrí con alegría y solo me di cuenta de mi error al ver estas palabras. Ay, mi querido Lotario, sin duda no debería haber seguido leyendo y debí entregar la carta a mi hermano. Alguna vez me has reprochado entre risas el que yo tuviera un espíritu tan apacible y tranquilo que si la casa se derrumbara, antes de huir colocaría en su sitio una cortina mal puesta. Pero apenas podía respirar y todo daba vueltas ante mis ojos, mi querido Nathaniel, al saber la infortunada causa que ha turbado tu vida. Separación eterna, no verte nunca más. Este presentimiento me atravesaba como un puñal ardiente. Leí y volví a leer. Tu descripción del repugnante Copelius es horrible. Así he sabido la forma cruel en que murió tu anciano y venerable padre. Mi hermano, a quien remití lo que le pertenecía, intentó tranquilizarme, sin conseguirlo. El fatal vendedor de barómetros Giuseppe Coppola me perseguía, y casi me avergüenza confesar que ha turbado con terribles imágenes mi sueño, siempre profundo y tranquilo. Pero de pronto, desde la mañana siguiente, todo me parece distinto. No estés enfadado conmigo, amor mío, si Lotario te dice que a pesar de tus funestos presentimientos sobre Copelius, no se altera mi serenidad en absoluto. Te diré sinceramente lo que pienso. Las cosas terribles de que hablas tienen su origen dentro de ti mismo. El mundo exterior y el real tienen poco que ver. El viejo Copelio sin duda era repelente, pero como odiaba a los niños, esto producía en ustedes, niños, verdadero horror hacia él. El hombre de arena de la niñera se asoció en tu imaginación infantil al viejo Copelius, quien sin que te dieras cuenta permaneció en ti como un fantasma de tus primeros años. Sus entrevistas nocturnas con tu padre no tenían otro objeto que realizar experimentos de alquimia, cosa que afligía a tu madre, pues posiblemente costaba mucho dinero. Y aquella ocupación, además de llenar a su esposo de una engañosa esperanza de sabiduría, lo apartaba del cuidado de su familia. Tu padre, sin duda, causó su muerte por imprudencia suya, y Copelius no es culpable. ¿Creerías que ayer pregunté a un viejo vecino boticario si los experimentos químicos podían causar explosiones mortales? Asintió describiéndome largamente a su manera cómo se hacían tales cosas, citándome gran número de palabras extrañas que no he podido retener en mi memoria.
Ahora vas a enfadarte con tu Clara. Dices, en su frío espíritu no entra ni un solo rayo misterioso de lo que tantas veces abrazan al hombre con sus alas invisibles. Ella percibe tan solo la superficie coloreada del mundo y se alegra como un niño a la vista de frutas cuya dorada cáscara esconde un mortal veneno. Ah, mi bien amado Nathaniel, ¿acaso no piensas que el sentimiento de un poder enemigo que se agita de manera funesta sobre nuestro ser no puede penetrar en las almas sonrientes y serenas? Perdóname si yo, una simple jovencita, intento expresar lo que siento ante la idea de una lucha semejante. Quizá no encuentro las palabras adecuadas y tú te ríes, no de mis pensamientos, sino de mi torpeza para expresarlos. Si realmente existe un poder oculto que tan traidoramente hunde sus garras en nuestro interior para cogernos y arrastrarnos a un camino peligroso que habríamos evitado, si tal fuerza existe, debe doblegarse ante nosotros mismos, pues sólo así ganará nuestra confianza y un lugar en nuestro corazón, lugar que necesita para realizar su obra. Si tenemos la suficiente firmeza, el valor necesario para reconocer el camino hacia el que deben conducirnos nuestra vocación y nuestras inclinaciones, para caminar con paso tranquilo, nuestro enemigo interior perecerá en los vanos esfuerzos que haga por ilusionarnos. También es cierto, añade Lotario, que la tenebrosa presencia a la que nos entregamos crea con frecuencia en nosotros imágenes tan atrayentes que nosotros mismos producimos el engaño que nos consume. Es el fantasma de nuestro propio yo, cuya influencia mueve nuestra alma y nos sumerge en el infierno o nos conduce al cielo. ¿Te das cuenta, querido Nathaniel? Mi hermano y yo hemos hablado de oscuras fuerzas y poderes que a mí, después de haber escrito, no sin esfuerzo, lo más importante, se me aparecen sosegadas y profundas. Las últimas palabras de Lotario no las entiendo del todo bien, solo intuyo lo que piensa. Sin embargo, me parece rigurosamente cierto. Te lo suplico, aparta de tu pensamiento al odioso abogado Coppelius y al vendedor de barómetros Coppola. Convéncete de que esas extrañas figuras no tienen influencia sobre ti. Solo la creencia en su poder enemigo las vuelve enemigas. Si cada línea de tu carta no expresara la profunda exaltación de tu espíritu, si el estado de tu alma no afligiera mi corazón, podría bromear sobre tu hombre de arena y tu abogado alquimista. Alégrate, me he prometido estar a tu lado como un ángel guardián y arrojar al odioso Coppola de una loca carcajada si viniera a turbar tu sueño. No le temo en absoluto, ni a él ni a sus horribles manos, que no podrían estropearme las golosinas ni arrojarme arena a los ojos. Hasta siempre, mi bien amado Nathaniel. Y dejamos hasta este momento esta fantástica historia. El hombre de arena, Hoffman. Hoffman explora cómo los temores de la infancia pueden moldear la percepción de la realidad, ¿no? La infancia, ese momento tan crucial para todo ser humano, no sé si para toda especie de animal, pero este animal que es el ser humano queda muy marcado por lo que sucede en la infancia, en sus primeros años de observación del universo, del mundo que lo rodea. La experiencia de Nathaniel como niño, al observar con miedo lo incomprensible, ilustra cómo los eventos traumáticos pueden sembrar una semilla de obsesión que crece con el tiempo. Estas explicaciones extrañas que le daban los adultos, que no lograban complacer su curiosidad y su lógica de niño, y a la vez le daban temor, ¿no? Esta historia que le cuenta la nana, primero la madre diciéndole que no es nada, después la nana contándole una historia de terror que lo obsesionó, haciéndolo querer ver a este ser, ¿no? Y luego el encontrar este teatro, ¿no? Del hombre este tan repulsivo, vestido con una especie de bata, y bueno, los elementos químicos que parecían de una brujería, ¿no? Toda esta imaginación que se crea en su mente lo lleva
bueno, a tener absoluto terror, ¿no? Cae enfermo cuando es niño. Después, bueno, nada, me pongo a pensar cómo estas imaginaciones muchas veces se trasladan a la gente adulta, ¿no? Que cree en estas cosas infantiles, ¿no? Como las brujerías y demás. Y bueno, nada, es bastante sorprendente, ¿no? Como muchas veces estas cosas quedan así de marcadas. Es decir, que no es un juego, no es una mentira y no es simplemente una historia. Esto que está contando acá Hoffman es algo muy posible y real, ¿verdad? Entonces tenemos un contraste con la segunda carta, la respuesta de Clara, al considerar sus inquietudes, las de Nathaniel, como un producto de la imaginación, contrastando la visión, ¿no?, suya, atrapado en una narrativa construida por sus propios miedos. Esto nos lleva a reflexionar sobre cómo el pasado puede distorsionar nuestra percepción del presente y sobre la lucha constante entre lo racional y lo irracional en nuestra mente. Esto es algo muy profundo y súper interesante, ¿verdad? Porque hasta las personas más lógicas muchas veces tenemos, me incluyo, porque siento que, bueno, que soy una persona que, bueno, que no cree, sino que busca la razón de las cosas. Bien, yo no creo, sino que busco la razón de las cosas. Entonces, como me incluyo en este grupo, también puedo decirles que he tenido miedo de lo irracional. Estar, por ejemplo, de noche y sentir un escalofrío por nada y mirar hacia la oscuridad sin ningún motivo y decirse a uno mismo que está siendo uno estúpido, pero las sensaciones lo llevan a uno, o sea, la sensación siempre es como más fuerte, ¿verdad? Entonces, nada, esto es algo fantástico y muy curioso del cerebro, de la mente humana. Y lo estamos viendo acá en esta historia, que mañana continúa, así que no se la pierdan porque está muy buena, se pone la verdad impecable esta historia. Este es un maestro Hoffman, así que están invitados a comentar, por supuesto, a suscribirse, a dejar like y estar mañana acá a las 8 de la noche, que sale por lo menos, yo lo publico acá en Argentina. Así que nada más, muchísimas gracias por haberme acompañado, espero que les esté interesando esta historia y nos vemos mañana. Adiós. Y dejamos hasta este momento